En esta mañana me gustaría que juntos pudiéramos ver un pasaje de las Escrituras que hace un cuánto que no nos vemos, no, hace poco en realidad, o hablamos por teléfono. Bienvenido. Y a cada uno de los que están presentes, que nos sintamos bienvenidos a la casa. Yo no sé, a la gente que nos está viendo por las redes, les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y declaramos y deseamos que el Señor esté bendiciendo cada casa, cada lugar, cada aparatito que se abre y entramos con la señal, que el Señor lo pueda estar bendiciendo. Hay un montón de gente atrás, pero acá adelante siempre se ve vacío. Así que aprovechemos ya que se fueron los chicos. Vengan ustedes dos, siéntense acá. Porque si no, se está filmando y se ve todo vacío acá, horrible se ve. Así que si alguien tiene peso, venga y siéntese, saque la mochila esa, Andrés. Eso, ahí me gustó. Muy bien, Romy, gracias. Ahí está. Y si alguien más se quiere sumar, por favor, a los valientes, estos son los valientes de David, digamos, ¿no? Muy bien, Manu, ahí atrás, mire, ahí atrás. Ah, era suya la mochila, mira. Muy bien. Hay un pasaje en las Escrituras bien interesante que me gustaría que en esta mañana pudiéramos tocar. Está la mamá de Omar también. Bienvenida, que el Señor te bendiga. Ella no es como visita, pero sí es visita, pero es como de la casa también, porque cada vez que anda por acá viene. Bienvenida a Carlos Paz, que el Señor le bendiga. Hay un pasaje que me gustaría que pudiéramos analizar brevemente en esta mañana con la guía del Señor, a ver cómo nos va con esto, porque me gustaría que pudiéramos tomar conciencia no solamente de buscar palabra del Señor, presencia del Señor, sino qué nos está diciendo el Señor en cada una de las palabras que están escritas en la Biblia. Y me gustaría que juntos pudiéramos abrir las Escrituras ahí en Apocalipsis capítulo 11, versículo del 1 al 5. Muy bien, gracias de Marchi. Va queriendo, por ponerse ahí nada más. Este es así. Fíjense, Juan está escribiendo una carta que viene por revelación. Cuando hablamos de Apocalipsis, es un libro de revelaciones, ¿no? ¿Saben lo que es revelación? ¿Saben lo que es revelar? ¿Hola? Antiguamente, cuando nosotros éramos muy chicos, esto me lo contaba Milich porque él es más grande que yo, pero uno tenía una camarita de foto que tenía una cajita negra chiquita así, donde adentro uno sacaba foto, ¿sí? Y después de sacar la foto tenía que llevar ese cartuchito, y era todo un tema, ¿no? Porque usted sacaba, ¿saben de lo que estoy hablando? Cámara de foto, algunos no tienen la más pálida idea, pero era una cámara de foto que cuando usted abría la partecita de atrás, si lo abría inadecuadamente, por ahí se le velaba todo el rollo. ¿A cuánto le pasó alguna vez? Hay algunos que se están sacando unos cuantos años. A la salida vamos a pedir los números de documentos. Pero, ¿qué pasaba? Nosotros lo llevábamos a una casa especializada donde ahí le metían un proceso, hacían una parte de bateas con algún químico, no sé cómo era, y eso revelaba lo que usted había sacado, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto, no? Y usted cuando sacaba en un cumpleaños y le estaba sacando el cumpleañero, siempre sacaba dos por la duda, la primera le había salido el ojo cerrado o esa foto no le... Hoy nada que ver, ¿no? Hoy uno ve, esta la desecho, esta la pongo, pero antes no, había que esperar que sea revelado. Entonces era toda, la cajita esa era como la caja negra, digamos, del lugar. Bueno, de esto podría explicar perfectamente Dan, ¿no? Cómo era el proceso, pero digo, hay cosas que para nosotros estábamos en incertidumbre a ver qué había salido. Y de un rollo de 36, ¿cuántos saben que había rollo de 36? Sí, claro. Por ahí te salían 12.
qué bajón. Porque vos estabas esperando esa foto del paisaje y esa justo se veló, no sale. O le metiste mal el dedo, o vaya a saber qué pasaba, ¿no? Pero cuando hablamos de revelación, de Apocalipsis, digo, esto es algo que está ahí encapsulado y nosotros tenemos que tener esta capacidad para poder indagar o ver qué es lo que está siendo revelado encriptado, por decirlo de alguna manera, en las Escrituras. Y esto le fue dado ¿a quién? Al apóstol Juan. ¿Saben quién era el apóstol Juan? Rápidamente, fue uno de los pocos que murió de viejito, de grande. Todos los demás, uno de los apóstoles, todos los demás murieron trágicamente. Pero ¿saben cuál fue la particularidad de Juan? Que Juan pudo estar en la crucifixión y el único apóstol que quedó de pie al lado de la cruz fue Juan. Y a él el Señor, en la isla de Patmos, era como una especie de cárcel libre, pero dentro de la isla, como Guantánamo. Bueno, no sé si será así, o Alcatraz, o los que han visto películas, eso que te dejan en el medio de una isla donde no hay nada. Bueno, ahí es donde Juan estaba siendo revelado. Es donde había pasado esos químicos, donde el Señor se había manifestado a él y dice que cayó como muerto cuando vio la presencia del Señor, y el Señor se empezó a revelar a Juan. Y ahí es donde en los primeros capítulos, el 2 y el 3 específicamente, habla las 7 iglesias, y hay un montón de cosas que las tenemos como encriptadas, ¿no? Y yo quisiera que en el capítulo 11, verso 1 al 5 de Apocalipsis, pudiéramos en esta mañana sacar por lo menos una de las interpretaciones que podemos ver de este pasaje. Dice el verso 1 en adelante: luego me fue dada una vara para medir, y me fue dicho: ve y mide el templo de Dios y el altar. ¿Y cuánta el número de adoradores? Perdón, espere que se me está yendo. Luego me fue dado una vara de medir y me fue dicho: ve y mide el templo de Dios y el altar y cuenta el número de adoradores, pero no midas el atrio exterior, porque ha sido entregado a las naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. ¿Cuántos meses? 42. ¿Cuántos sería en tiempo? 42. 3 años y medio. 1260 días dice más abajo, pero y también dice 1262 días. 42 meses, 3 años y medio. Mientras tanto, yo daré poder a mis 2 testigos, y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante esos 1260 días. Estos 2 profetas son los dos olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de toda la tierra. Si alguien trata de hacerles daño, sale fuego de sus bocas y consume a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que intente hacerles daño. ¿De qué está hablando acá lo que empezamos a ver como revelación? A Juan le fue dado, luego me fue dado una vara de medir, una caña creo que dice en otras versiones, y me fue dicho: ve y mide el templo de Dios y el altar. Cuenta el número de ¿qué? De adoradores. Me llama la atención esto de que el Señor le pida o le diga a Juan: mide el altar de adentro, no el de afuera. ¿Por qué? Porque el altar de afuera dice que fue entregado para que los pisotearan los gentiles, creo que dice alguna otra versión. Saben que cuando dice que enviará 2 profetas, 2 olivos y 2 candelabros, está hablando acá, está haciendo referencia a la profecía que está en Zacarías capítulo 4, verso del 1 al 6.
Si lo quiere buscar, ¿o lo tenemos ahí? ¿No, no lo tenemos? ¿No? Dice Zacarías 4, entonces el ángel que había estado hablando conmigo volvió y me despertó como si hubiera estado dormido. ¿Qué ves ahora?, me preguntó. Veo un candelabro de oro macizo con un tazón de aceite encima, contesté. Alrededor del tazón hay 7 lámparas y cada una tiene 7 conductos para la mezcla. También veo 2 olivos, uno a cada lado del tazón. Entonces le pregunté al ángel, ¿qué es todo esto, mi señor? ¿Qué significa? ¿No lo sabes?, preguntó el ángel. No, mi señor, le contesté. Entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por poder ni por fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Cuando está hablando acá de medir el altar, me quedé anclado un poquito en el altar. ¿Qué sería el altar? ¿Qué es el altar? ¿Se acuerdan cuando Ana deja a Samuel en el templo? ¿Se acuerda la historia? Dice que va y lo entrega. Y cuando estaba durmiendo de noche, hay una voz que lo llama. Y él va al sacerdote y le dice, Elí, ¿me estabas llamando? Yo no te llamé 2 o 3 veces. Y cuando va la tercera, dice, presta atención lo que este llamado te está queriendo decir. Y desde ahí en más, ¿dónde durmió Samuel? Al lado del altar. ¿Qué simbolismo tiene o qué significa el altar? Nosotros podríamos decir, el altar es el lugar donde tocan los músicos, donde se celebra la adoración. El altar sería donde uno viene y entrega las ofrendas. Uno va al altar directamente. Y en el altar, ¿qué hacemos cuando llegamos al altar? Cuando generalmente llegamos, pensemos en un matrimonio. Dice, lo que pasa es que todavía no pasamos por el altar. ¿Y qué fenómeno hay en el altar? En el altar llegan 2 a pedir la bendición y sale uno solo. Un fenómeno. ¿Me siguen? Llegan 2. Son bendecidos, abro un paréntesis acá, los que todavía no pasaron por el altar, qué buena oportunidad para que puedan pasar por el altar, porque del altar va a salir una sola carne, vas a salir bendecido por la presencia del Señor. Che, pero tan importante, lo que pasa que yo me da mucha gracia, porque cuando hablamos esto con Viviana y con alguna gente que todavía no fue bendecida, no, lo que pasa es que estoy esperando juntar plata para hacer la fiesta. O sea, no estamos entendiendo lo que significa ir al altar. Porque si estuviéramos entendiendo lo que significa ir al altar, no necesito tener plata, necesito tener disposición en mi corazón para ser bendecido y para entrar a estar en un lugar donde el Señor está queriendo tratar conmigo y donde el Señor va a hacer que las cosas funcionen de una manera diferente si yo, cuando llego al altar, entrego todo lo que soy. En el altar es cuando uno siente cosas en un mensaje y quizás estás ahí y necesita orar, pero no necesita orar en el banco donde está o en la silla donde está, sino venir hasta el altar para entregarle algo. Señor, te entrego mi vida. Señor, hay un propósito y el Señor te da quizás un proyecto de vida, te da un ministerio. En el altar es donde nosotros generalmente llamamos al altar cuando tenemos que pasar por una consagración y uno llega al altar con una situación y se va dejando algo, depositando algo. En el altar uno deja y se va vacío, pero se va lleno de la gloria. El altar es para que uno se vacíe, porque el Señor está buscando gente que sea adoradora en espíritu y en verdad. Y cuando llegamos al altar, el Señor está queriendo hacer algo extraordinario en mi vida. Cuando yo le empiezo a reconocer que hay algo puntual que está pasando en mí, necesito llegar al altar y arrodillarme delante del Señor. Y parece ser que el altar es el lugar apropiado. Digo, ¿por qué razón Samuel
dormía al lado del altar porque es ahí donde escuchaba más cercano la voz de parte de Dios. Es ahí donde él tenía toda la revelación que el Padre le estaba diciendo para hacer, y no eran cosas fáciles. Por ahí era levantar un rey, por ahí era bajar un rey porque el Señor lo había desechado, por ahí era ir conforme a lo que su mente tenía, y el Señor le dice: no mires lo que mire el hombre, sino yo miro el corazón de la gente. O sea, sea alguien sensible, pero eso lo recibía en el altar. Cuando acá en Apocalipsis está hablando del altar, podemos decir básicamente que el altar cumple 3 funciones básicas. El altar te llama, te cambia y te envía. Si yo estoy entendiendo bien, es parte de la iglesia, pero qué bueno es que nosotros tengamos esa conciencia de decir: Señor, ¿cuántas veces pasé por tu altar? Por eso cuando nosotros decimos, qué bueno que en tu casa puedas levantar un altar de adoración, un lugar donde podés dejar reservado, donde es un lugar separado, un lugar santo, un lugar donde la presencia de Dios puede estar en todos los lugares. Sí, claro, puede estar en todos los lugares, pero cuando vos vas al altar, cuando vos te rendís delante del Señor, nosotros acá en la congregación no solamente tenemos este espacio, sino que tenemos el aposento alto. Y cuando uno llega al altar y empieza a exponer su condición de vida, seguramente el Señor te va a dar algo. Vas a salir bendecido, pero primero tenés que dejar. Tengo que dejar una maña, porque vamos por confesión. Pero fíjense lo curioso, que conforme a lo que me dice Filipenses capítulo 2, verso 5, nosotros basamos nuestra fe en que caminando para abajo vamos hacia arriba. Cuando nosotros aprendemos a caminar hacia abajo, ¿y hacia abajo qué sería? Ser humillado, soltar quien creemos que somos, empezar a humillarnos delante de la presencia de Dios. Cuando yo voy al altar y no me humillo delante de la presencia de Dios, ¿el Señor recibirá lo mismo al soberbio que al humillado? Bíblicamente me dice que no. ¿Por qué? Porque el soberbio lo rechaza. Y qué bueno es que cuando yo voy al altar pueda decirle: Señor, me equivoqué en esto, Señor, no lo sé hacer. Hay cosas que no me salen. ¿Por qué? Porque estoy en una comunión con el Señor. ¿Y qué estoy haciendo ahí? Vaciándome. Parece una paradoja esto, ¿no? Mientras yo más camino hacia abajo, el Señor me levanta. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 2. En realidad podríamos leer prácticamente todo el capítulo pero el versículo 5 dicen: tengan la misma actitud que Cristo Jesús. Wow. Ahí le está hablando a la iglesia de Filipo. Y fíjense, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como si fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás hombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de su Padre. ¿Qué dice? Tengan la misma actitud que Cristo Jesús. Se humilló. Y no tuvo por encima decir: tengo deidad, soy Dios. Sino que se humilló a sí mismo, tomando la forma de siervo. Y murió hasta lo más despreciable que había en ese tiempo, como morían los malhechores. Sin embargo, cuando él caminó hacia abajo, es cuando Dios Padre lo posiciona en lugares celestiales. Digo, cuando nosotros seguimos, no quiero perder de vista el altar, ¿no?
porque Él hizo su vida como un sacrificio vivo, agradable. Algo que nos deja como ejemplo para que nosotros vivamos. Así que si sos orgulloso, qué bueno es que podamos empezar a establecer que tenemos que venir a un altar. Si crees que todo lo podés, qué bueno es que te puedas reconocer que te falta. Qué bueno es que delante del altar podamos reconocer que nos falta y entregar quienes somos para salir potenciado con su espíritu desde el altar. Pero vengo al altar y me vacío, básicamente. Cuando empezamos a entender la importancia de caminar hacia abajo con respecto a la humildad y desechar y sacar todo lo que en mí me molesta, todo lo que le molesta a Él, quizás no me molesta a mí, y creo que estoy bárbaro con quien soy, pero sé que con esto estoy ofendiendo a mi Padre Celestial. Qué bueno es que podamos empezar a utilizar el altar como un lugar donde yo me tengo que vaciar. Usted cuando viene a dar su ofrenda o cuando viene a dar su diezmo, cuando quiere dar una primicia, viene hasta el altar, lo deja, nadie le va a buscar. Usted con la conciencia de que tengo que dar, y cuando viene y da, pone allí, se va con las manos vacías de lo que tenía. Pero ¿saben con qué se vuelve? Con la bendición del Padre. Cada vez que uno llega al altar, cada vez que yo llego al altar y me tengo que quebrar delante del Señor y buscar presencia del Señor, es cuando Él me puede llenar, es cuando Él puede posicionarme. Entonces caminando, vuelvo de nuevo, ¿no? Caminando hacia abajo, Dios Padre me posiciona en lugares celestiales juntamente con Él. El idioma que habla Dios es la entrega. Cuanto mejor hable yo ese idioma, más voy a crecer. Lo voy a decir de nuevo. El idioma que habla Dios es la entrega. Cuanto mejor hable yo ese idioma, más voy a crecer. Si yo no sé hablar de entrega, si yo estoy aferrado a las cosas de esta tierra, si yo estoy o me preocupa más las cosas de este mundo que las cosas celestiales, estoy en un serio problema. Porque estoy aferrado a lo material, estoy aferrado a lo que veo. Y el Señor me quiere entregar un posicionamiento diferente. Por eso, cuando está hablando de midan el altar, ¿qué tendré que medir? ¿Cuál sería la medida del altar? Le empiezo a tirar todas las preguntas que yo me hice, ¿no? ¿Cómo medí el altar? ¿Cómo se mide el altar? ¿Cuánto mide el altar? ¿Se va haciendo una pregunta usted también? ¿Cuánto mide su altar? ¿Cuánto mide el altar de Dios? Que si el Señor me dijera, medí el altar. Y yo creo que acá tenemos que tomar mucho en cuenta cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, le dice el Señor a Moisés, mira, voy a hacer algo que sea visible para que la gente pueda encontrarse conmigo. ¿Y qué genera? ¿Qué le dice Dios ahí en Ezequiel? El tabernáculo. Y le da las medidas precisas, hasta con centímetros, de cómo debe hacer el tabernáculo. ¿Para qué? Para que sea un lugar de reunión, pero un lugar donde la gente pueda ir y encontrarse con la presencia del Señor, pueda ir hasta un altar, pueda hacer algo puntual. Y fíjense qué importante, porque en la primera parte del tabernáculo, ¿qué estaba? El atrio. Y el atrio, ¿qué simbolizaba? ¿Qué simbolizaba el atrio? Vamos gente que... El atrio era donde la gente se juntaba y podía entender que eran un solo pueblo. Oye, Moisés, yo soy un solo Dios y usted es un solo pueblo. Qué importante que nosotros empecemos a tener conciencia de que, ¿por qué nos juntamos acá? ¿Por qué es necesario que por ahí tengamos esta posibilidad de, como decía yo hace un rato, bendiga al que tiene a su lado? Para entender que somos un solo pueblo. Por ahí uno le dice, bendiga al que tiene a su lado. ¡Ay, qué pesado el pastor! No me gusta esa parte de andar bendiciendo.
Y por ahí nos rebelamos un poco, ¿no? Dígale Dios te bendiga. No sé, qué sé yo. Dele un abrazo al que tiene a su lado. Pero ¿saben qué? Esto no es porque uno podría decir, che, no tiene que hacer el pastor y quiere rellenar con algo el tiempo. Es para que entendamos que somos familia, que somos un solo pueblo. Qué importante que nosotros podamos tener conciencia, porque ese era el atrio donde tenían que juntarse y ser un solo pueblo, porque de ahí en más iban a hacer un paso al lugar santo y lugar santísimo, que entraba únicamente el sumo sacerdote, ¿se acuerdan? En este tiempo nuestro sumo sacerdote fue Cristo Jesús, no necesitamos más que alguien haga un sacrificio y hacer todas las cosas que ellos hacían, pero por medio de ese sacrificio que Cristo Jesús hizo, nos hace ser un solo pueblo. Y quieren saber más por qué razón es necesario que nos juntemos y estemos todos para ir juntos a la presencia del Señor, ir juntos al atrio del Señor, porque es acá donde nosotros tenemos que entrenar. ¿Hola? Hierro con hierro se aguza, dice, se afila. Hierro con hierro se afila. O sea, vos querés estar afilado, te va a poner al lado otro pedazo de fierro que te va a limar, que te va a gastar. Va a decir, che, pero estamos en la familia del Señor, ¿por qué pasan cosas dentro de la iglesia? No debería pasar. Empieza a entender, tenemos que ser un solo pueblo. Y hay gente que, pero este no me lo banco mucho, sí, porque capaz que es muy parecido a vos. Y cuando te pasa alguna, te va a pegar una afilada. Pero ¿a quién le gusta ser afilado? Ahora, ¿cómo el Señor, no le pasó muchas veces, Señor, dame paciencia? ¿A cuántos oran así? Señor, dame paciencia. Ahora sabe por qué está afilándose, ¿no? Porque seguramente te va a mandar una atrás de otra para que vos entrenes en paciencia. Entonces te va a mandar un problema, una situación, una crisis, donde vos tenés que tener paciencia porque tu paciencia se está desarrollando. Y cuando nosotros entramos al atrio, entramos a la casa del Señor y empezamos a entender bien el propósito de ser familia, de ser cuerpo, ¿para qué? Para que nosotros podamos volcar en el atrio todas aquellas cosas que nosotros no necesitamos tener para ser bendecidos por el Señor. Nosotros necesitamos ser vaciados. Venimos de toda la semana con un montón de situaciones, de problemas, de crisis, de enfermedad, de cosas que han pasado, de gente que está a nuestro alrededor, de la luz que te vino casi el triple ahora, bendecido sea el Señor. Digo, hay cosas que nos sacan de quicio o de casilla y nosotros tenemos que volver al atrio para decir, Señor, todavía hay cosas que no terminé de entender. Yo soy ciudadano del reino celestial. Sé que hay un rey de reyes, señor de señores que está sobre mi vida para bendecirme todos los días. Gracias por el amén. Digo, es necesario que yo vuelva una y otra vez. ¿Y a dónde voy a ir para vaciarme de todo eso? Al altar. Por eso el Señor le dice acá a Juan, hey, medí el altar. ¿Cuánto mide el altar? Nosotros podemos tener un altar chiquito, antes lo teníamos ahí arriba. Ahora venimos abajo y Dios quiera que el día de mañana lo podamos tener afuera. Porque el altar lo tenemos que seguir estirando para todas aquellas personas que no entienden que hay un lugar donde el Señor los puede perdonar, donde se pueden vaciar de sus necesidades, donde hay cosas que tienen que ser revertidas. Pero depende de quién, de cómo es nuestra medida del altar. A mí me voló la cabeza cuando digo, Señor, ¿cuánto mide el altar? Y acá debemos tener 6, 7 metros por 3. ¿Cuánto es la medida del altar? Ahora, la medida del altar, el Señor la da como condicionante para decir, medilo. Y sigue diciendo, porque, y da las fechas, ¿no? Da las semanas. 42 semanas, donde Él va a enviar a 2 profetas para que prediquen, dirían en Mendoza, cuento largo, cuento corto,
la idea sería en que Él va a enviar, porque afuera del altar no lo midas, porque lo están pisoteando gente que no entiende, gentiles dicen algunas versiones, gente que todavía no tiene entendimiento, no tiene conocimiento. Y te quiero decir algo con respecto a esto, porque la verdad que cuando empiezo a pensar en esto, fíjense, cuando está hablando en la Biblia de números, tienen mucho sentido los números dentro de la Biblia. ¿Usted sabía? ¿Sí? El 7, ¿qué sería? Perfección, completo. ¿Sí? El 6, uno cuando yo no sé cómo le va a usted, pero por lo menos yo crecí con esa idea, que el 6 era como lo contrario al 7. Por eso el 666, ¿vieron cuando está la representación? Pero fíjense, el 6 es la imitación, es el casi de Dios, casi completo. No está completo. Cuando uno dice casi, no sé cuántos chicos van, ¿cómo te fue en la prueba? Casi apruebo. Olvídate, no llegaste, te bocharon, básicamente, ¿no? El casi de Dios es que no llegaste a la perfección. Pero ¿saben cuál sería la contrapartida del 7? 3,5. Lo contrario a lo perfecto es el 3,5. Por eso cuando está hablando del altar, medí el altar, pero no midas la parte de afuera, porque la parte de afuera es lo contrario a lo que se vive dentro del altar. Wow. Digo, Señor, yo no sé cómo le va a usted, pero cuando yo empecé a entender esto, digo, Señor, ¿por qué me estás mandando a medir el altar? ¿Y por qué no puedo medir el altar de afuera? Porque el altar de afuera viven con una regla diferente a lo que es el altar. Porque en el afuera uno tiene que escalar y no le importa a qué pise la cabeza. Pero en el adentro del altar uno tiene que descender y ser humilde, y el que te levanta es Él. O sea, es como que vamos en contra de la corriente, es como que no se puede entender. Che, ¿cómo es que si yo pongo parte del diezmo, parte de lo que gano, encima que no me alcanza con el diezmo, cuando yo me vacío, doy lo que tengo que dar, el Señor me bendice y me sobra? Esto no es lo que se vive afuera. Por eso la gente no entiende, ¿no? Por eso la gente va a decir, vos vas a la iglesia, ahí es donde te sacan la plata. Claro, porque no pueden entender la matemática del cielo, porque no pueden entender lo que es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no saben que hay un altar. Ahora, la función de la iglesia, ¿qué sería? Llevar el altar cada vez más arriba, más afuera. ¿Para qué? Para que la gente que no entienda pueda entender. Y cuando habla de que va a mandar a 2 profetas, habla de 2 simbolismos que se viven ahí en Zacarías 4. Está el candelabro, sinónimo de la unción, y está el olivo. El olivo es gente ungida y la unción es la palabra. O sea, el Señor manda gente afuera al 3,5, porque hay gente que está viviendo en el 3,5, lo podemos decir así, que nosotros tenemos que hacer que se complete al 7 para ser perfectos. Porque me llamó la atención, ¿qué onda con esto de los números de las semanas? Y el Señor se está nutriendo en este tiempo de olivos y candelabros, simbolizando la unción y la palabra de Él, la potencia de la palabra. Quiere decir que con esos dos pies, la iglesia perfectamente puede salir afuera y predicar el evangelio extendiendo ¿el qué? El altar. El altar lo vamos a empezar a llevar a un montón de otros lugares, y donde yo trabajo voy a levantar el altar, y el altar se estiró hasta allá. Y el altar no solamente va a llegar hasta aquí afuera cuando la gente que está repartiendo el tratado o entregando una porción de la Biblia
está haciendo una tarea evangelística, sino que el altar se va a seguir estirando. El altar yo lo puedo llevar a mi casa y empezar a predicar de Cristo Jesús al 3,5, que todavía no he entendido que tiene que ser 7. ¿Me está entendiendo? ¿Estoy siendo claro en esto? Porque es importantísimo que nosotros lo veamos. No va a mandar ángeles a predicar. ¿A quién va a mandar? A la gente ungida. Por eso necesitamos, fíjense la importancia del altar. ¿Por qué tenemos que medir el altar? ¿Por qué tenemos que ir al altar? Porque es ahí donde vamos a ser ungidos y donde vamos a ser llenos de la palabra de Dios para salir a evangelizar a aquellas personas que todavía no entendieron que son 3,5. 3,5 es lo contrario de lo perfecto, ¿verdad? Dice, no salgas a bendecir, no salgas a medir lo de afuera, porque lo de afuera está contaminado. Y fíjense la contracultura que nosotros tenemos en este tiempo con el concepto de familia. Mucha gente entiende un concepto de familia diferente que quizás nosotros podemos entender, que no va conforme al diseño de Dios. Y eso se lo están enseñando a nuestros hijos. Y nosotros tenemos que llevar el altar hasta ese lugar. Nosotros tenemos que empezar a hacer toda la tarea del altar cada vez más lejos, cada vez más estirado, para que la gloria del Señor llegue a un lugar mucho más amplio de lo que estamos llegando el día de hoy. Cuando el Señor dice que va a mandar al olivo y al candelabro, ahí vemos la necesidad que nosotros seamos ungidos por el Señor. Y cuando veíamos vez pasada, me acuerdo, Zacarías, estábamos hablando ¿por qué veía el olivo? Y el olivo dice que estaba conectado, estaba uno al lado del otro conectado a la cuba, a un recipiente donde tenía brazos que alimentaba a cada una de las lámparas para que la lámpara tuviera aceite permanentemente. Y cuando empiezo a pensar esto, el olivo, sí, el olivo bárbaro, pero tiene que dar la aceituna. Y la aceituna tiene que ser machacada para que salga el aceite. Quiere decir que hay un proceso. ¿Por qué tenemos que venir al altar? Porque en el altar aceleramos el proceso. ¿Por qué tenemos que empezar a llegarnos al altar? Porque saben cómo es el proceso, ¿no? Los otros días íbamos a comprar aceite. Viniendo de Mendoza, y nos dicen, estuvimos el fin de semana en Mendoza, para los que no sabían, un muy lindo tiempo, y mandamos un saludo grande si nos están viendo los mendocinos en esta mañana. Una experiencia tremenda, 10 bautismos, una posibilidad hermosa de poder estar con nuestros hermanos allí en Mendoza. Y cuando volvíamos hay un montón de casas, Mendoza, vino y aceite a puntapié. ¿Y dónde compramos aceite? En Córdoba. O sea, nosotros somos así. Y porque había una oferta de aceite. Sí, compramos, sí. Compramos en los dos lados. Compramos en Mendoza cuando venían, nos arrancaron la cabeza, bendito sea el Señor, con una botellita ahí. Y después compramos casi menos de la mitad del precio. Y nos decía acá en Las Rabonas o por ahí, y nos decía, este es el aceite de primera prensa. O sea, y el otro aceite, no, ese es el aceite. Y uno era mucho más caro que otro. ¿Saben por qué? Porque el de primera prensa sale con mayor pureza. Creo que es así, si no, cualquier cosa me corrige. Pero digo, fíjate vos la necesidad de nosotros ser procesados para que el aceite salga. Se tiene que machucar todo el fruto. O sea, uno ve el aceite, uno ve el olivo y dice, qué hermoso, del olivo sale el aceite. Mi amor, ahí tenés que pasar por un proceso donde vas a tener que ser triturado, donde vas a tener que ser aplastado, donde vas a tener que morir a un montón de cosas que nosotros tenemos, y ahí está el altar. Nosotros nos vaciamos de todas las cosas que no tenemos que tener para que de ese proceso salga aceite, salga lo mejor, sale la unción.
Nosotros venimos al altar con problemas, nos vaciamos de nuestros problemas y salimos ungidos de parte del Señor. ¿Para qué? ¿Para qué queremos tener la unción? Para estirar el altar. Porque ¿de qué nos vale tener la unción por tener la unción? Si yo no logro que el 3,5 se convierta en 7. ¿Y qué tenemos que hacer, pastor, de acá? Salir y decirle, te vas a ir al infierno. No. Vas a ir a decirle, Dios te está llamando y Dios te quiere como hijo y necesitas volver a los brazos de tu papá. Vamos a empezar a trabajar de una manera diferente. ¿Saben por qué? Porque la gente está dolida. No vamos a ir a confrontar. Pero esta religión no hable de religión, hable de que hay un Dios poderoso que está extendiendo su altar para que la gente que todavía no lo conoce, con la unción que yo tengo, pasarle la unción que yo tengo, y la palabra es esencial. Por eso cada uno de nosotros tenemos un depósito. ¿Cuántos saben que tenemos depósito? Pero no en el fondo de la casa lleno de cachivache. Tenemos un depósito acá adentro que es de la palabra del Señor. Usted cuando lee la Biblia, ¿por qué tenemos que estar leyendo la Biblia todos los días, pastor? ¿Saben por qué? Porque está haciendo depósito. Mírelo de este lado. No solamente me estoy instruyendo en lo que es palabra del Señor, sino que estoy llenando mi depósito. ¿Saben por qué? Porque cuando usted está lleno de la unción, va a salir afuera, se va a acordar cosas que las buscó en el depósito, que le empiezan a salir, y versículos, y después que uno dice, ¿dónde estaba todo esto? En el depósito. Pero es que no me acuerdo de los versículos, ya va a ver cómo se va a acordar. Pero si usted no hace depósito y no lee la palabra del Señor, ¿qué le va a salir? En el mejor de los casos, contar su experiencia, que está bueno, pero es necesario que cada uno de nosotros cultivemos el depósito que tenemos. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando nosotros tengamos que salir a predicar y a extender el altar, y ahí es donde el Señor viene y nos dice, ¿no? Y yo creo que es el desafío en este tiempito de la iglesia, y por eso estamos viendo en este año de estar enfocados. ¿Dónde tenemos que estar enfocados? ¿Por qué nos desenfocamos? ¿Por qué intentamos meter cosas del 3,5 al 7? En vez de que nosotros al 3,5 lo podamos conquistar estirando el altar hasta donde estemos. Cuando nosotros empezamos a entender esto, digo, mirá la palabra de revelación que el Señor está diciendo aquí en Apocalipsis. Uno dice, bueno, podría ser otra interpretación. Sí, seguramente podría ser. Pero me parece que tiene mucha coherencia este tema. En 1 Corintios capítulo 1, verso 5, todo 1 Corintios creo que está siendo muy bueno para que después lo podamos leer, para que lo podamos analizar. Pero el 5 dice en la Nueva Traducción Viviente, por medio de él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia, palabra, y todo el conocimiento que tienen. ¿Hay alguna otra versión que puedan compartir, por favor? 1 Corintios 1:5. De toda palabra y en toda ciencia, gracias querida, de toda palabra y toda ciencia, porque en todo fuisteis enriquecidos en él, con toda palabra y con todo conocimiento. ¿Saben qué? Ahí vuelve a manifestarse el olivo y la unción. La unción y... se me perdió algo. Y la lámpara. Qué importante que nosotros en este tiempo podamos tener este conocimiento de parte del Señor. ¿Por qué vas a enviar el olivo? Y dice más en Apocalipsis capítulo 11, cuando estás hablando ahí, dice, estoy tratando de hacer memoria, todo el que se levante en contra de lo que estás hablando, estos dos profetas son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de toda la tierra.
Fíjense lo que dice: si alguien trata de hacerles daño, sale fuego de sus bocas y consume a sus enemigos, así que debe morir cualquiera que intente hacerles daño. ¿Saben qué? Esta es la palabrita que vendría a pesar que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Cualquiera que se levante queriendo tener un argumento en contra de estos dos enviados, de estos dos profetas que están hablando y están extendiendo el atrio hasta afuera, cualquiera que se levante en contra, dice, ¿cómo dice? Si tratan de hacerle daños, sale fuego de sus bocas. Fíjense la autoridad que el Señor le da a la iglesia acá. Porque hay algo puntual: nada va a poder frenar el mensaje de Cristo Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Esto también está en Apocalipsis. Y digo, el día que el Señor venga, va a venir con tanto poder que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Cristo es el Señor. En el mientras tanto, ¿qué nos toca hacer? Empezar a estirar el atrio. El altar, perdón. Ahora, yo te hago esta pregunta porque me la hice y digo, ¿cuánto mide mi altar? ¿Cuánto está midiendo el altar que el Señor me da para que mida? ¿Está haciendo un 2x2? Como congregación, ¿cuánto mide nuestro altar? ¿Llega hasta la puerta? Nuestro altar no debería también llegar hasta la plaza, llegar hasta cada casa y empezar a hacer y entender que somos esos olivos y candelabros proféticos que el Señor está mandando en este tiempo para el 3,5. Uno dice, sí, esto ya lo sabíamos, pero ¿cuánto lo estamos haciendo? ¿Cuánto nos hemos propuesto en este año, hasta fin de año, traer por lo menos un 3,5 a la iglesia? Y no estoy hablando de un 3,5 despreciando, que quede bien en claro. Estoy hablando de gente que todavía no tiene una libertad en sus ojos para ver, no tiene una posibilidad de establecernos. ¿Qué tal si en cada rincón o en cada esquina de nuestra congregación podemos estar plantando una reunión como la que estamos haciendo ahora? Tal cual somos, tal cual somos. Porque si no, hacemos algo afuera y cuando entra acá adentro, pero esto es distinto. Hay gente que no puede entender. ¿Por qué? Porque hemos vendido una cosa que quizás no es la plenitud. Y qué bueno es decir, sí, ¿y oran por los enfermos? Sí, claro, oramos por los enfermos. ¿Y hablan en lengua? Sí, hablan en lengua. ¿Y qué otra cosa pasa dentro de la iglesia? ¿Ofrendan? Sí, ofrendamos. Y en una esquina también ofrendar. Pues si están re locos. No, ¿saben qué? Estamos mostrando el altar en otro lugar. Estamos estirando el altar para llevarlo a todos los rincones tal cual somos. Y tenemos que ser así. No tenemos que andar diciendo, vamos a acomodar el mensaje de Cristo para que no se ofendan. Obviamente que si veo que alguien se está drogando, no lo voy a matar porque se está drogando. Simplemente le voy a decir, si te seguís drogando te vas a ir al infierno. No le voy a decir eso. Pero sí puedo ir a decirle, Dios te ama y quiere que te ames vos. Y tu cuerpo tiene que ser restaurado. Y estiramos el altar hasta esas personas. Y estiramos el altar que el Señor nos manda a medir hasta los confines de nuestra ciudad de Carlos Paz. ¿Por qué? Porque es el lugar donde el Señor nos dio a poseer y primero tenemos el barrio. Y qué bueno que en este año estemos enfocados y volver el foco para decir, Señor, necesitamos tener autoridad y poder. Sí, ¿saben por qué? Porque Él me dice que si manda a los 2 profetas, unción y palabra, tremendo. No va a haber nadie que pueda hacerle frente a ese profeta que está hablando de parte de Dios. ¿Saben qué? Y hay muchas señales que se van a empezar a manifestar. Pero el primer compromiso lo tengo que tener yo.
Y yo quisiera que en esta mañana, si pueden pasar los chicos, tener la posibilidad de decir cuánta gente hace mucho que no viene al altar. Porque en el altar te vas a vaciar, en el altar vas a dejar cosas que las tendrías que haber dejado. En el altar es donde el Señor, cuando vos te vacías, te posiciona. Es cuando el Señor te unge, es cuando se cambia, hay una alteración. Yo dejo, me vacío de mí, pero me voy lleno de su presencia. Esta experiencia, decir, Señor, estoy cansado, estoy enfermo, tengo necesidades, hay cosas que no me salen. ¿Sabes qué? Quizás hay mucho de lo tuyo todavía y el Señor quiere llenar cada rincón de tu ser. En la medida que Él se dio, siendo Dios, el Señor lo posicionó. Y te animo que en esta mañana pudiéramos caminar para abajo. Si pudiste entender, Señor, me quiero humillar, no quiero estar en esta posición, no que yo ya lo sé, sino me llama la atención esta revelación de Apocalipsis. Yo no sé dentro del rollo cuántas fotos está sacando hoy, de este versículo cuántas cosas podemos sacar, pero yo digo, Señor, hay algo importantísimo que tiene que ser revelado a mi ser. Y esto, si no viene por revelación, mi querida iglesia, no es por convencimiento, es por revelación. Cristo se maneja por revelación, no por entendimiento. Esto no es una experiencia para llevarlos a emocionalmente posicionarse. No quiero trabajar sobre emociones, no me interesa. Me interesa que a nivel espiritual nosotros podamos responder a lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Cuánto mide tu altar? ¿Hasta dónde llega? ¿Cómo nos hemos posicionado para estirar nuestro altar? Pero si no conozco altar, empieza a conocer altar. Acércate a la presencia del Señor y si te parece bien y esta mañana querés venir y ponerte en el pasillo sin romper las cámaras ni nada de esto, si queremos venir hasta el altar, Señor, necesito entregar. Por ahí nos es más fácil entregar una ofrenda que no decir entrego mi voluntad. Entrego mi pensamiento. Señor, tengo un pensamiento recurrente, no puedo dormir de noche porque hay pensamientos que me persiguen. ¿Hasta cuándo querés llevarlo vos y no ir al altar para decir, Señor, quiero descansar? Yo te puedo asegurar que cuando nosotros vamos al altar, así como en el matrimonio vienen dos y sale una sola carne, sale un matrimonio, sale algo bendecido, cada vez que nos acerquemos al altar vamos a encontrar un posicionamiento diferente. ¿Saben por qué? Porque uno viene y deja. Les quiero decir que en el altar uno deja cosas que son invaluables. En el altar hemos sido llamados a ser pastores. Y dejamos un montón de sueños particulares para abrazar esto que el Señor nos pedía hace mucha cantidad de años. No quiero ni pensar cuántos. Pero fue en un altar donde le podemos decir al Señor, Señor, acá estamos. Nos podríamos haber dedicado a hacer dinero, nos podríamos haber dedicado a hacer otra cosa y sin embargo, uno por amor se mete en situaciones que son impensadas. ¿Qué hago yo metido acá? Por amor. Nos metemos en problemas y tratar de ayudarle a la gente a solucionar problemas que uno dice, ¿qué tengo que hacer yo acá? No puedo ni siquiera con los míos. ¿Saben por qué? Porque tenemos que ir una y otra vez al altar. No solamente a dejar nuestros problemas, sino a dejar los problemas de otra gente que no sabe que hay un altar donde dejar sus problemas y confiar en el Señor. No que confíen en nosotros, que confíen en Él. Porque hay gente que tiene que ser llenada. En un altar, un día decidimos caminar juntos con mi esposa. Ya hace más de 40 años. También hace mucho, no quería decirlo así. Pero digo, el Señor nos pudo unir en un propósito, pero fue en un altar.
en el altar nosotros podemos ser mezquinos y quedarme o decir, estoy entendiendo que hay un propósito. Porque hipotecamos todo nuestro futuro. Ahí lo metimos. Señor, y vos sabes que con lo que nos estás pidiendo, ahí va toda nuestra familia, ahí va todo nuestro ser. ¿Qué precio tiene eso? No podemos calcular cuando nosotros vamos al altar. Si estás haciendo cálculo, no es así como se llega al altar. Ahora cuando yo digo, necesito venir al altar y arrodillarme simplemente y orar, decir, Señor, te entrego esto, te entrego mi pesar, te entrego mi futuro, entrego quién soy, entrego mi familia. ¿A quién entregas tu familia? Incalculable. Pero en el altar uno lo hace. Porque cuando yo me vacío, el Señor me llena de Él. Imposible que yo quiera meter, si la copa está llena, mucha cantidad de agua. Ahora cuando la copa la vacío, puedo llenarla nuevamente. El Señor no va a llenar nada que no esté vacío. Yo no sé si vos estás entendiendo. Pero para eso, claro, acá es donde se quiebra nuestro orgullo, acá es donde se quiebra, saben quién soy, saben las cosas, las cualidades que yo tengo, entrégaselas al Señor, vacíate. Porque en la medida que yo me vacío, de hecho dice que el candelabro estaba unido por un caño, por un tubo al olivo. Y es así donde el Señor te quiere tener, conectado a Él. O sea que la unción, cuando se me pierde, nunca. ¿Saben por qué? Porque estamos conectados con el fuente y el dador de todas las cosas. En la medida que yo más puedo llegarme al altar y decirle, Señor, estoy peleando en mi humanidad y no estoy dejando que vos pelees por mí. Y en la palabra de Dios dice que el yugo que nos pesa sobre nuestra cabeza se pudrirá a consecuencia de la unción. No hay unción que pueda resistir, no hay yugo que pueda resistir la unción. Y cuando Dios te unge, no hay peso que tenga sobre tu cabeza que no sea quitado. Y el Señor me anima a que yo deje todas mis cargas a Él y lleve las suyas, que son mucho más livianas y más tranquilas. Pero me anima una y otra vez, anda al altar, deja, vacíate, saca todo lo que no tiene que estar en tu vida. ¿Para qué? ¿Saben por qué? Pues necesitamos tener unción y palabra para poder estirar nuestro altar. Difícilmente vamos a poder estirar nuestro altar si nosotros no entendimos esta base. Y necesitamos vivir acá adentro en lo perfecto, en la plenitud, en la llenura total. Porque hay muchos 3,5 que nos están esperando. Hay mucha tarea para hacer afuera. Mucha desesperación. Y llámale gobierno, llámale situación económica, llámale crisis, llámale que tenés bajo tu sueldo, llámale lo que le quieras llamar. Pero eso, los que no tienen la plenitud de Cristo están en desesperación. Nosotros no podemos entrar en desesperación porque tenemos un Dios sustentador. Y si estás medio desesperado, te animo una y otra vez, ven al altar. Pues en el altar te vas a vaciar, le vas a decir qué tenés, quién sos, y el Señor te va a dar. Vamos a adorarle a Él. Y todo el que está entendiendo y quiere hacer un gesto, no sé si todos vamos a entrar, no entraríamos acá, pero por lo menos pasarte al pasillo o venir hasta acá, hasta el altar. No importa que hagamos lío, pero digo, yo no me quiero ir. Y no quisiera dejar pasar más el tiempo para decirle, Señor, qué necio que estoy siendo, porque no estoy entendiendo propósito, no estoy entendiendo que tengo que pasar por un proceso y me quedo anclado en el proceso. Bendigo el altar en esta hora y declaro en el nombre de Cristo Jesús que nos queremos acercar. Es más, si no pienses que es irrespetuoso, pero si querés subir hasta allá arriba, porque estamos delante del altar, o sea,
Señor, no queremos salir de acá si no entendimos que hay un 3,5 que nos está esperando, que hay un pueblo que nos está esperando. De mí mismo para hacer más como Él. Pensá en las cosas que tenés que dejarle a Él. Y vení con esta idea de vaciarte. Señor, estamos en el altar y prometemos empezar a estirar nuestro altar. Y por lo cual también fue exaltado y hasta lo sumo Él subió y Se le dio nombre sobre todo nombre. Exaltado y hasta lo sumo Él subió. Se le dio nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Te animo que te puedas vaciar, renunciando a todas aquellas cosas que todavía no has podido dominar o que tenés guardadas dentro tuyo. Haciéndose un esclavo, como hombre se humilló y hasta la muerte quiero ser como Jesús, el que siendo como Dios se vació a sí mismo, haciéndose un esclavo, como hombre se humilló. Esto dice en Filipenses capítulo 2, verso 5. Obedeció. Caminaba hacia abajo y el Señor lo posicionó en lo alto.